Hoy vamos a hablar de formas de reproducción. La reproducción de los seres vivos es un proceso biológico mediante el cual los organismos crean descendencia, lo cual es de vital importancia para perpetuar las especies. Se reconocen dos tipos de reproducción, la reproducción sexual y la reproducción asexual, que a su vez se subdividen en otros. Veamos a continuación cada uno. Primero, revisaremos con más detalle la reproducción asexual. La reproducción asexual es aquella donde solo es necesario un progenitor para crear un organismo descendiente. En este tipo de reproducción, un individuo parental se fragmenta, se parte o se divide, dando lugar a uno o más individuos con la misma carga genética, excepto que se produzca una mutación. La reproducción asexual es una forma de reproducción de un ser viviente en la que a partir de una célula o un grupo de células se desarrolla por procesos mitóticos un individuo completo genéticamente idéntico al primero, excepto si hay mutaciones. Se lleva a cabo mediante un solo progenitor y sin intervención de los núcleos de las células sexuales o gametos. La reproducción asexual puede manifestarse tanto en organismos unicelulares como pluricelulares. Tiene la particularidad de generar descendientes idénticos. Existen diversos tipos de reproducción asexual, tales como la fisión binaria, la partenogenosis, la gemación, la fragmentación, la esporulación y la multiplicación vegetativa. Vamos a ir revisando cada uno de estos de manera más detenida. En primer lugar, la fisión binaria. En esta, los organismos celulares más simples se reproducen por un proceso conocido como fisión o escisión, en el que la célula madre se fragmenta en dos o más células hijas, perdiendo su identidad original. La división celular que da lugar a la proliferación de las células que constituyen los tejidos, órganos y sistemas de los organismos pluricelulares no se considera una reproducción, aunque es casi idéntica al proceso de escisión binaria. En segundo lugar, la partenogénesis. Se produce a partir de células sexuales femeninas no fecundadas que dan origen a otra vida. A pesar de que interviene una célula sexual femenina, la partenogénesis se considera asexual porque es generada a partir de un único individuo parental, por ejemplo, las abejas y cierto tipo de insectos. En tercer lugar, la fragmentación. En esta, el organismo parental se fragmenta o se parte. De este fragmento se genera otro individuo de las mismas características, por ejemplo, los corales y las estrellas de mar. En cuarto lugar, la gemación. En esta, el organismo parental genera un brote que, al desprenderse, da lugar a otro organismo, por ejemplo, ciertas levaduras y las esponjas. Por último, la esporulación, en la que el organismo parental crea esporas a partir de las cuales se forma un nuevo organismo, por ejemplo, el moho. Además, existe la multiplicación vegetativa, que consiste en la formación de nuevos organismos a partir de una parte de otro, como un bulbo, tubérculos o rizomas. Por ejemplo, las batatas, camote o la papa dulce. Vamos a recorrer la reproducción asexual en animales. Este tipo de reproducción solo se presenta en los organismos cuyas células conservan aún la totipotencia embrionaria, es decir, la capacidad de no solo multiplicarse, sino también de diferenciarse en distintos tipos de células para lograr la reconstrucción de las partes del organismo que puedan
faltar. Como la totipotencia embrionaria es tanto más común cuanto más sencilla es la organización animal. Esta tiene lugar en esponjas, celanterios, anélidos, nemertea y también en los estados larvarios y embrionarios de todos los animales. Las modalidades básicas de reproducción asexual en animales son la bipartición, la fragmentación o escisión, la gemación y gemación, la poliembrionaria y la partenogénesis. En esta reproducción no intervienen los espermatozoides ni los óvulos, y es la diferencia principal entre la reproducción sexual y la asexual. Ahora vamos a revisar la reproducción asexual en las plantas. Esta se da en las plantas cuando una parte de ellas se divide. Puede ser el tallo, la rama, un brote, un tubérculo o un rizoma, etc. Y se desarrolla por separado hasta convertirse en una nueva planta. Se halla extraordinariamente difundida y sus modalidades son muchas y muy variadas. Entre ellas se encuentran la esporulación, la reproducción vegetativa, las mitosporas, los propágulos, la multiplicación vegetativa artificial. La multiplicación vegetativa artificial consiste en las siguientes formas de reproducción. Primero los injertos, que es un fragmento de tallo de una planta que se introduce dentro del tallo o tronco de la misma especie o de una distinta. Se suele usar en árboles frutales o especies ornamentales. En segundo lugar, las estacas. Esta reproducción por estacas consiste en cortar un fragmento de tallo con yemas y enterrarlo. Después se espera hasta que broten raíces. Así se obtiene una nueva planta. Existen diferentes tipos de reproducción asexuales eh, con una multiplicación vegetativa artificial. Ahora veamos la reproducción asexual en microorganismos. Los microorganismos se dividen en dos tipos. Primero tenemos los microorganismos eucariotas, que estos se dividen en tres tipos. La división binaria. La división binaria por estrangulación en el plano medio se reproducen dos nuevos organismos y esto ocurre en la levadura. La esporulación es una célula reproductora asexual, generalmente haploide y unicelular. La reproducción por esporas permite al mismo tiempo la dispersión y la supervivencia por largo tiempo en condiciones adversas. Por otro lado tenemos las bacterias. Estas se pueden reproducir a través de fisión binaria, que la célula madre se divide en dos células hijas del mismo tamaño. También tenemos la fisión múltiple, en la que la célula madre crece y se desarrolla una cápsula antes de dividirse, por fisiones binarias sucesivas, antes de que las células resultantes se dispersen. Es lo que pasa en el género Stauneria. Por último, la gemación, que es la reproducción mediante la fisión desigual de la célula madre. Ahora veremos la reproducción sexual. La reproducción sexual es aquella que requiere de dos progenitores, uno hembra y otro macho. Por ende, la descendencia obtenida es semejante, mas no idéntica. La reproducción sexual es el proceso de crear un nuevo organismo descendiente a partir de la combinación de material genético de dos organismos con material genético similar, comenzando con un proceso que se denomina meiosis, que es un tipo especializado de división celular, el cual se produce en organismos eucariotas. Ahora bien, recordemos el último término de organismos eucariotas. Estos pertenecen al dominio o imperio eucariota, los reinos de los animales, plantas y hongos, así como varios grupos incluidos en el parafílico
reino protista. Todos ellos presentan semejanzas a nivel molecular, comparten un origen común y principalmente comparten el plan corporal de los eucariotas muy diferente al de procariotas. Ahora bien, sigamos con el sistema de reproducción sexual. En este los gametos son los dos tipos de células especiales, uno más gigante, el femenino, y otro más diminuto, el masculino. La fusión de estas dos células se llama fecundación y esta crea un cigoto, que incluye material de los dos gametos en un proceso que se llama recombinación genética, donde el material genético, es decir, el ADN, se conjuga para que las secuencias de los cromosomas homólogos se alineen. A continuación, se producen otras dos divisiones celulares, más para producir 4 células hijas con la mitad de cromosomas de cada una de las dos células del padre, y el mismo número que tienen los padres, aunque puede ocurrir la autofertilización. Por ejemplo, en la reproducción humana, cada célula humana contiene 46 cromosomas, es decir, 23 pares, mientras que los gametos solo contienen 23 cromosomas. Así, el hijo tendrá 23 cromosomas de cada padre, recombinadas genéticamente en 23 pares. Ahora bien, la fertilización puede realizarse de tres maneras diferentes. Puede ser interna, externa o autogamia. En primer lugar, la fertilización interna. Por medio del apareamiento, los gametos se fecundan y desarrollan dentro de la hembra. El conocido caballito de mar es una excepción a esta regla por ser el único macho capaz de embarazarse. Por ejemplo, los animales viváparos, entre ellos los leones, las cebras, simios y el ser humano. También tenemos la fertilización externa, en donde los progenitores arrojan células sexuales al ambiente donde se produce la fecundación. Es común en el medio acuático. Por ejemplo, los peces vertebrados, los crustáceos y gran parte de las algas, todos pertenecientes al grupo de los ovuvíparos. Por último, tenemos la autogamia. Esta es propio de organismos con órganos sexuales femeninos y masculinos a la vez, es decir, las hermafroditas. Estos organismos pueden fecundar por sí mismos bajo condiciones específicas. Por ejemplo, algunas especies de flores, entre las que destacan las rosas y la flor de trigo. Ahora bien, dentro de la reproducción sexual existen diferentes tipos que dependen de las características morfológicas de los gametos. Recordemos que los gametos son las células sexuales haploides de los organismos pluricelulares originadas por meiosis a partir de las células germinales. En primer lugar, tenemos a la reproducción sexual isogámica. Esta corresponde a aquellas especies donde los gametos de cada progenitor son iguales en tamaño y forma. Por ende, no se puede distinguir entre femeninos y masculinos. Por ejemplo, la reproducción de algunas clases de hongos. En segundo lugar, la reproducción sexual anisogámica. Corresponde a aquellas especies donde los gametos de cada progenitor se diferencian en forma y dimensiones. Es el caso de los espermatozoides y los óvulos. Por ejemplo, la mayor parte de los mamíferos como los felinos, los perros o los caballos. Ahora veremos la reproducción sexual en los animales. Las modalidades o formas de reproducción sexual en los animales abarcan la viviparidad, la oviviparidad y la oviparidad, que incluye la ovuliparidad. En primer lugar, la viviparidad. En los animales vivíparos, la fecundación y desarrollo del embrión se produce dentro de la hembra, respondiendo a la fertilización interna. Por ejemplo, la mayoría de los mamíferos, con excepción de los ornitorrincos y los esquindas. Por ende,
La reproducción humana obedece a este patrón. En segundo lugar, la oviparidad. Los animales ovíparos son aquellos cuyas hembras ponen huevos. Estos son fecundados por el macho antes del desove. Por ejemplo, las aves y la mayoría de los reptiles. Por último, la ovuliparidad. Es una variante de la oviparidad. Aplica para los animales cuya fecundación del huevo ocurre después del desove. Califica como una fertilización externa y se presenta en las especies acuáticas. Por ejemplo, gran parte de los peces, algunos crustáceos y ciertos anfibios como las ranas. Veremos la reproducción sexual en las plantas. Las plantas se reproducen mediante un proceso llamado polinización, sea anemófila, es decir, inducida por el viento, o hidrófila, inducida por el agua. También puede ser solófila, inducida por los animales. Se conocen dos tipos básicos de reproducción sexual de las plantas: la reproducción en angiospermas, es decir, las flores, y las gimnospermas, es decir, semillas sin flores. Muchas gracias.